Televisa presenta. Día con día, los mexicanos seguimos el desempeño que el Ejército y la Fuerza Aérea realizan en temas tan importantes como la reforestación de los bosques, el rescate en casos de desastres naturales o la batalla contra el crimen organizado. Tareas muy distintas en apariencia, pero unidas por el mismo propósito, la protección de la sociedad mexicana y la salvaguarda de sus instituciones. Al comenzar la década de 1940, los mexicanos avanzan hacia la consolidación del Estado revolucionario. El ejército mexicano se ha disciplinado y constituye una garantía para la paz y las instituciones. Sin embargo, la nación debe enfrentar una nueva guerra. No se trata ahora de una lucha intestina, sino de la mayor conflagración de la historia, la Segunda Guerra Mundial. En mayo de 1942, el hundimiento por submarinos germanos de dos buques petroleros, el Potrero del Llano y el Faja de Oro, que abastecen a los Estados Unidos, obliga al gobierno a declarar la guerra a Alemania y a los países del eje. En este conflicto, las tres Fuerzas Armadas van a tener una participación destacada. En el caso de la Armada de México, se van a artillar los litorales de las costas mexicanas. En el caso de la Fuerza Aérea Mexicana, a través de vuelos constantes, las costas mexicanas va a darle seguridad a lo que es el Golfo de México y parte del Pacífico. El ejército mexicano va a adquirir muchísimo material de guerra, como son vehículos, cañones, aviones, municiones, material de guerra, fusiles, que se van a comprar al vecino del norte. La Secretaría de la Defensa dispone la creación de 3 regiones militares, la primera en el Pacífico, que inicialmente tuvo su base en Ensenada, Baja California, y finalmente en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, comandada por el general Lázaro Cárdenas. La segunda en el Golfo, con base en Veracruz, a cargo del general Abelardo L. Rodríguez. Y por último en el Istmo de Tehuantepec, con el general Joaquín Amaro, al frente de la base de Ixtepec, Oaxaca. General Lázaro Cárdenas del Río, como comandante de la región militar del Pacífico, va a ser una figura determinante porque va a trasladar su cuartel general a Baja California, a Ensenada, y desde ahí va a dirigir la defensa de la península de Baja California. Se temía mucho en aquella época, y fue un temor real, no fue infundado, fue un temor real, que el imperio japonés atacara a los Estados Unidos a través de la península de Baja California. Pero al mismo tiempo se temía la entrada de fuerzas norteamericanas a defender la propia península. A la eficaz labor del general Cárdenas en el Pacífico, le sigue su nombramiento como secretario de la Defensa Nacional. Desde allí promueve la modernización de las Fuerzas Armadas y el entrenamiento de soldados que puedan estar a la altura de las circunstancias. Al día siguiente llegó el general Cárdenas, y nada más se reía el viejo, una risa que tenía medio chueca, ¿no? Pero sabiendo que se estaba riendo. ¿Qué tal durmieron los cadetes? Con su vozarrón que te digo. Muy bien, mi general, todos, como si nos hubieran puesto de acuerdo. Muy bien, mi general. No, pues que le digo, la verdad, pues, más duro que nada, en un petate vil. General Cárdenas era muy duro. Pero él quería sacar soldados, ¿sí? Desde la Secretaría de la Defensa Nacional, Lázaro Cárdenas va a modernizar al ejército mexicano. Lo que Amaro inicia, que es un ejército, que es un sueño amarista de un ejército para un país agrícola, un país de caballos, Cárdenas lo va a llevar a un país moderno, con un ejército pequeño pero moderno, con vehículos, un ejército motorizado, un ejército con aviones y con armamento moderno. La guerra conduce a la activación del Servicio Militar Nacional y a la creación, en 1943,
del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aunque el papel de las Fuerzas Armadas ha sido meramente defensivo hasta este momento, pronto la acción de un grupo de audaces aviadores le involucra plenamente en el combate. Cuando México decide pasar a la ofensiva es ya en 1944 con la creación del Grupo de Perfeccionamiento de Aeronáutica, el famoso Escuadrón 201. Esta unidad va a ser adiestrada en Texas y una vez que es debidamente adiestrada se le va a enviar al frente de guerra de Oriente, específicamente a la isla de Luzón, Filipinas. Ahí se van a enfrentar con el ejército del Tigre Yamashita, uno de los generales más prestigiados del ejército japonés. Estas operaciones van a consistir sobre todo en bombardeo y ametrallamiento de posiciones y de concentraciones japonesas. Se va a luchar de alguna manera por la liberación de Filipinas. Desde entonces y hasta el día de hoy, la notable actuación de las Fuerzas Armadas en la Segunda Guerra está asociada al legendario Escuadrón 201. Durante su adiestramiento fue una de las unidades más destacadas adiestradas en los Estados Unidos. Su récord, según fuentes norteamericanas, es extraordinario y las bajas que le provocó al ejército japonés en el campo de batalla, estamos hablando de más de 30,000 efectivos que conformaban el ejército del general Yamashita, que tenía una totalidad de 80,000 hombres. De ahí que la participación del Escuadrón 201, militarmente hablando, sea amplia y muy exitosa, ¿no?, en el campo de la guerra. ¿De qué estamos hechos? Estamos hechos de un espíritu que no se cansa. Estamos hechos de una mezcla de pasión y entrega. Estamos hechos de la fortaleza de nuestras familias que nos esperan en casa y de todas las familias de México. Unidos somos la gran fuerza de México. Con la protección del Ejército y la Fuerza Aérea, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. La verdadera fuerza del Ejército no está en los uniformes ni las medallas. Está en que Ana, Luis, Pedro y cada mexicano pueda dormir tranquilo, con la seguridad de que mientras ellos descansan, existe un grupo de mujeres y hombres que cuidan día y noche lo más importante del país, su gente. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno Federal. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, México entra en un acelerado proceso de industrialización. Aunque el país goza de una calma aparente, el fantasma de la violencia revolucionaria no ha desaparecido del todo. La disputa entre el presidente Cárdenas y el jefe máximo Elías Calles en 1936, la sublevación del general Saturnino Cedillo en 1938 y el amago de un levantamiento encabezado por el general Juan Andreu Almazán en 1940, ponen a prueba la fortaleza de las instituciones y la lealtad del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Aunque desde 1929 el Partido Nacional Revolucionario había congregado a los militares bajo un mando político único, para 1938 parece recomendable consolidar la lealtad castrense. Buscando asegurar por completo su fidelidad, el presidente Cárdenas incluye a los militares dentro de la estructura misma del nuevo partido oficial, el Partido de la Revolución Mexicana. Para 1950, el gobierno del presidente alemán otorga un gran impulso a la industria militar. La fidelidad del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos a las instituciones se expresa en la lealtad a su comandante supremo, el presidente de la República. El mando es obviamente por riguroso escalafón y la proximidad hacia el presidente de la República en turno es lo que de alguna manera enmarca la posibilidad de un mayor ascenso a posiciones de primera importancia.
Aunque la inscripción del sector militar en el partido oficial dura menos de 2 años, la lealtad del ejército a las instituciones permanece al tiempo en que el país se transforma. Las ciudades se modernizan y crecen, en parte por la intensa migración desde el campo hasta las ciudades. La asistencia pública del Estado se expresa en una mayor cobertura educativa y de salud, mientras que la oferta cultural también se amplía. No obstante estos avances, las tensiones derivadas del desarrollo se presentan muy pronto. Las manifestaciones de ferrocarrileros, petroleros, maestros y médicos en busca de libertad sindical o de mejores salarios ocupan la atención pública. Comprometidos el ejército y la Fuerza Aérea a obedecer las órdenes del presidente, su intervención en el control de estas manifestaciones resulta delicada. La misión que le es encomendada, preservar el orden público, no es sencilla y tampoco grata. El ejército no tiene un sí, un no. Cumple órdenes. Aunque a veces no le gusta. No siempre le gustan las órdenes que cumple, pero las cumple. Hacia 1968, los jóvenes adquieren un protagonismo político hasta entonces desconocido en el país. La influencia de la Revolución Cubana, el auge del socialismo y un espíritu mundial de inconformidad juvenil confluyen en un movimiento estudiantil que reclama mayores libertades democráticas. El presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, ve detrás del movimiento una acción comunista internacional dirigida a derrocar su gobierno. Ante la inminente inauguración de los Juegos Olímpicos, el presidente pone en manos del Batallón Olimpia la disolución de un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Por otra parte, las tropas del ejército, comandadas por el general José Hernández Toledo, se apostaron en las inmediaciones de la plaza desde primera hora de la mañana. Seguían una orden: evitar disturbios e impedir que los estudiantes tomaran el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Poco después de iniciado el mitin, unos hombres de guante blanco iniciaron los disparos dirigidos hacia la plaza desde el tercer piso del edificio Chihuahua. Le dieron a soldados que en ese momento traspasaron el borde del edificio. Venían caminando los soldados así, los de atrás del edificio, y en el momento en que pasaron bajo el edificio, se encontraron las balas que llegaban de arriba del Batallón Olimpia. Y le empezaron a disparar al Batallón Olimpia. El fuego nutrido duró más de 1 hora. La gente se dispersaba aterrorizada y el ejército respondió dejando salir a los estudiantes de la plaza para evitar más muertes. Con el paso de los años, las investigaciones históricas han señalado a los más altos mandos civiles de aquella época como los responsables de los hechos lamentables del 2 de octubre. Por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. A partir de la década de los 70, el gobierno federal optó por alejar a las Fuerzas Armadas de los conflictos civiles. El Ejército y Fuerza Aérea mexicanos han acentuado desde entonces su misión social y comunitaria, tareas más acordes a su origen popular y a su propósito de servir a la nación. Pero en las primeras horas de enero de 1994, la vida nacional se sacudió frente a la declaración de guerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Con el ataque y ocupación de San Cristóbal de las Casas y otras cabeceras municipales, la guerrilla zapatista inició una campaña en la que exigía la destitución del presidente Carlos Salinas de Gortari. Se proponía derrotar al ejército para avanzar a la capital y llamaba al pueblo a unirse a su lucha. Tras 12 días de enfrentamientos y con bajas tanto de zapatistas, policías y el ejército, el presidente Salinas anunció el cese al fuego. A partir de ese momento, comenzó la búsqueda de una salida política al conflicto. A pesar del tiempo transcurrido, numerosas mesas de diálogo, comisiones legislativas y gubernamentales y varios mediadores, unos acuerdos firmados en San Andrés Larráinzar e incluso la modificación constitucional en materia indígena de 2001,
Hasta la fecha, el ejército ha permanecido en el estado de Chiapas, con varios puestos de seguridad militar y bases de operaciones militares resguardando la zona. El conflicto zapatista aún no ha encontrado su solución política, la única posible. Él es Ricardo Huerta, comandante de una unidad del ejército, experto en explosivos y primeros auxilios. Pero antes que todo esto, es un padre igual que tú. Y esa es la fuerza que lo mueve a trabajar por una mejor vida para su familia y para cada familia de este país. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno federal. ¡Por Nacho! ¡Por Nacho! ¡Por Vicky! ¡Por Ernesto! ¡Por Carlos! ¡Por Héctor! ¡Por Víctor! ¡Por Raquel! ¡Por Yolanda! ¡Por Dulce! ¡Por Cristian! ¡Por Juan! ¡Por Paquito! La verdadera fuerza de nuestro ejército es la gente. Por eso nos esforzamos día con día, por cada uno de los mexicanos que sueñan con un mejor país, por el México que todos deseamos. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno federal. Tan importante como su pasado, lleno de sacrificios y conquistas, es el presente del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Para muchas familias hoy en día, el Ejército no es solo una organización que resuelve problemas en momentos difíciles. Es también una institución prestigiosa a la cual recurren muchos jóvenes con el propósito de continuar sus estudios y seguir una carrera en beneficio de ellos mismos, de sus familias y de la nación a la que pertenecen. El Ejército y la Fuerza Aérea son, en suma, una oportunidad. Pero al entrar al Ejército, pueden ingresar al sistema educativo militar, que es un sistema educativo que le da igualdad de oportunidad a todos y permite tener una vida profesional y ascendente, porque todo se realiza a través de concursos. Si usted quiere realizar algún curso, tiene que competir con sus compañeros y lograr esas becas. Al interior de las Fuerzas Armadas, el sistema educativo militar es la base formativa que permite al personal afrontar la tarea de defender la soberanía de la nación y la tranquilidad de las familias mexicanas. Siempre me motivó ser soldado, ver al ejército, ver cómo ayudaban. Yo había escuchado que existían muy buenas propuestas para seguir adelante aquí estudiando y pues superarme, y fue en el 2005 cuando me enlisté en el ejército. Nuestro objetivo primario en la educación es la de formar a los futuros cuadros de mando en nuestras unidades, dependencias e instalaciones, así como el disponer, diría yo, de profesionistas bien instruidos y aptos para cumplir sus misiones, con una cosa muy importante: participar en el desarrollo nacional. Dotado de planteles de nivel superior, medio superior, de capacitación y de educación a distancia, el sistema educativo militar imparte 297 cursos en 35 distintas instituciones con una certificación rigurosa y un programa permanente de becas en México y en el extranjero. Como estudiantes nos ofrece grandes oportunidades para empezar una beca al 100%, donde nos dan educación teórica, práctica, físicamente, y además nos brindan las oportunidades de tener servicios de salud para nuestros padres, y el día que nos graduemos vamos a tener la oportunidad de servicios de salud, de vivienda y prestaciones de la ley. Sin menoscabo de la importancia que los contenidos académicos tienen en el sistema de educación militar, son los valores los que constituyen su esencia. Hay varios valores. El principal, la lealtad. Una lealtad a toda prueba. Así lo marca la historia y en estos tiempos nadie lo puede poner a duda. La disciplina, otro valor muy importante, necesario para cumplir con todas las misiones que realiza el personal militar día a día. El honor, el espíritu de cuerpo, la honradez, entre otros.
La incorporación de un número creciente de mujeres, incluso en áreas antes reservadas a los hombres, es una importante conquista de las Fuerzas Armadas. Tenemos antecedentes desde 1934, la primera mujer que se da de alta, una mujer, María González, afanadora en el Hospital Central Militar, es la primera mujer que formalmente participa. Tenemos en 1949 la primera generación de mujeres enfermeras militares que se gradúan ya. Esa participación tiene toda esa antigüedad y sin embargo es hasta esta administración en la que formalmente se le da entrada a esta política pública equidad de género. Día con día, cada vez más mujeres se enlistan en las filas del Ejército y la Fuerza Aérea. Tenemos 300 mujeres policías militares que están trabajando en áreas operativas en combate al crimen organizado. Tenemos la apertura de 7 planteles militares, más 3 que ya tenían. En 10 planteles militares la mujer está participando de manera muy igualitaria, de manera además muy responsable, con mucho talento. Entonces, todo esto tiene que ver con el reclutamiento de la mujer. La propia Secretaría se marcó la meta de que fuera al 7%. Esto es, llegar a un aproximado de 12.500 mujeres en el Ejército. Les puedo informar que en este momento la perspectiva es que esta meta se va a alcanzar. No importa si seamos hombres o seamos mujeres, el compromiso debe de ser el mismo. Es con nosotros mismos, con nuestra sociedad, con nuestras familias, con México. Por su voluntad y su gran valor, por su disciplina y su servicio a la patria, por su valentía y su amor por México. Reciba esta medalla por ser la mejor mexicana y mi ejemplo a seguir. Ellos son los hombres y mujeres que dan la vida por ti. Unidos somos la gran fuerza de México. Con valor, construimos los cimientos de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. ¿De qué estamos hechos? Estamos hechos de un espíritu que no se cansa. Estamos hechos de una mezcla de pasión y entrega. Estamos hechos de la fortaleza de nuestras familias que nos esperan en casa y de todas las familias de México. Unidos somos la gran fuerza de México. Con la protección del Ejército y la Fuerza Aérea, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. Junto a la educación, es el adiestramiento militar lo que confiere a las Fuerzas Armadas la eficacia que necesita para su desempeño. El adiestramiento es una actividad primaria dentro del Ejército y Fuerza Aérea, puesto que con esta actividad es donde los soldados adquieren las habilidades, destrezas, conocimientos para poder llevar a buen término el cumplimiento de las misiones que tiene asignadas precisamente estas dos instituciones. El sistema de adiestramiento militar se lleva a cabo en forma permanente desde la instrucción elemental para el soldado de reciente ingreso, su integración a unidades de diversos niveles, hasta la capacitación de mandos y estados mayores de las grandes unidades operativas. En la primera fase del adiestramiento, también llamado básico individual, se imparten los conocimientos necesarios para que los militares de reciente ingreso puedan adaptarse al ámbito castrense. Se le enseña a saludar, se le enseña a marchar, se le empiezan a enseñar conocimientos de legislación militar. Desde este nivel se le empieza a desarrollar una cultura para el respeto de los derechos humanos. Asimismo, se les desarrolla la capacidad física a través de actividades de educación física y deportiva.
realizan prácticas con el objetivo de formar buenos tiradores. En la segunda fase del adiestramiento, llamada por función orgánica o específica, se capacita al soldado en habilidades y destrezas específicas según la función que desempeñará en su equipo o conjunto al que se le asigna. Y con respecto a las armas, cada uno tiene una función dentro de la orgánica, en la unidad a la que pertenece, entonces se le tiene que enseñar a disparar con otro tipo de armas, a hacer ciertas maniobras dentro del conjunto de la unidad a la que pertenece. En la tercera fase, que es considerada como adiestramiento de unidad, se instruye a estas a partir del nivel de pelotón hasta batallones y regimientos de las armas para que se desempeñen eficientemente en el cumplimiento de las misiones tácticas que les sean asignadas. Esta se desarrolla en los centros de adiestramiento de las 12 regiones militares mediante la aplicación de esquemas de instrucción-evaluación para cumplir misiones de defensa nacional. La cuarta y quinta fases son las más especializadas y se realizan en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, Chihuahua. En la cuarta fase, se desarrolla el adiestramiento de armas combinadas que realizan conjuntamente las unidades de las diversas armas del ejército. La quinta es de operaciones conjuntas y se lleva a cabo en el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, realizando en forma coordinada operaciones aeroterrestres. A través del adiestramiento, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se prepara para resguardar la integridad, independencia y soberanía de la nación. La verdadera fuerza del ejército no está en los uniformes ni las medallas. Está en que Ana, Luis, Pedro y cada mexicano pueda dormir tranquilo, con la seguridad de que mientras ellos descansan, existe un grupo de mujeres y hombres que cuidan día y noche lo más importante del país, su gente. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno Federal. Él es Ricardo Huerta, comandante de una unidad del ejército, experto en explosivos y primeros auxilios. Pero antes que todo esto, es un padre igual que tú. Y esa es la fuerza que lo mueve a trabajar por una mejor vida para su familia y para cada familia de este país. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno Federal. Asegurar la independencia y la soberanía de la nación es el primer compromiso del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Es por ello que desde el comienzo del siglo XXI, a sus tareas habituales de ayuda social, restauración ecológica y apoyo en casos de desastre, se ha sumado otra: el combate al crimen organizado, como parte de la estrategia del Estado mexicano contra la inseguridad. Aunque el narcotráfico es la actividad ilegal más importante del crimen organizado, a esta se suman otras que lastiman profundamente a la sociedad mexicana, como el secuestro, la extorsión y la trata de personas. Hoy en día, el crimen organizado se ha extendido a muchos países del mundo, incrementando sus ingresos y su poder de corrupción institucional. Por lo que toca al continente americano, es evidente que ningún país escapa a sus efectos ni puede enfrentarlo de manera aislada. Nuestro país tiene una posición estratégica en términos geográficos y que pues, no solamente somos un lugar de paso, sino que nos ubica en una situación de acceso al mayor mercado del consumo de drogas en el mundo, que son los Estados Unidos, ¿no? Lo cual también nos lleva en contrapartida a establecer que la solución
no es de un solo país, sino de un conjunto de países, y de la medida en que esta visión de seguridad colectiva o una región se defina, en esa medida se pueden establecer pues una agenda de prioridades de seguridad. El avance del crimen organizado en nuestro país no tiene su origen solamente en factores externos. Problemas internos explican también su desarrollo, como son los altos niveles de corrupción y la debilidad del sistema de justicia. El problema del crimen organizado y el narcotráfico en México responde a una mezcla de factores de debilidad institucional estructural del Estado mexicano con una multiplicación del fenómeno delictivo especializado en estas actividades. Ante la debilidad de los cuerpos policíacos que deben enfrentar a los criminales, el presidente Felipe Calderón convocó en 2006 a las Fuerzas Armadas, de las cuales es por ley el comandante supremo. La participación del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos en la estrategia constituye la principal fuerza de contención del fenómeno delictivo, proporcionando al Estado mexicano los espacios necesarios para pertrecharse en otras áreas sensibles y estar en condiciones de enfrentar el desafío bajo una estrategia integral. Es una necesidad de última instancia por incapacidad de tener otros instrumentos del Estado a los cuales se puede recurrir. O sea, las estructuras civiles del Estado no pueden con el problema. En la lucha que el Estado mexicano mantiene contra delitos como secuestro, extorsión y trata de personas, las Fuerzas Armadas han sido un valioso apoyo de los cuerpos policíacos. Por lo que toca al narcotráfico, el personal militar se ha orientado a la captura de capos y lugartenientes de organizaciones delictivas. Se ha empeñado también en la destrucción de plantíos, secaderos, bodegas, laboratorios y pistas de aterrizaje clandestinas, así como en la intercepción de estupefacientes en todo el territorio nacional. La Fuerza Aérea, dentro de la misión de seguridad interior, lleva a cabo actividades en el combate integral contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Esto lo ha realizado mediante operaciones aéreas, de vigilancia aérea, de reconocimiento, de transporte, de erradicación de cultivos ilícitos mediante la fumigación por aspersión aérea y la intercepción de aeronaves ilícitas. Pero el combate que libran las Fuerzas Armadas contra el crimen no es ni debe ser permanente. Se trata de una labor temporal realizada por instrucciones del presidente de la República en apoyo a los cuerpos civiles de seguridad pública de los 3 niveles de gobierno. Más que nada nosotros estamos en apoyo a la policía, a los que son encargados de la seguridad pública. Actuamos en apoyo con ellos, porque en sí no es nuestra misión directamente. Aunque la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado ha suscitado algunas opiniones negativas, la mayoría de los mexicanos aprueba su desempeño. La gente en México quiere al ejército, ven al ejército como una institución que los va a proteger. Incluso en muchas encuestas de opinión, la gente percibe al ejército y a la marina como instituciones con muy bajo nivel de corrupción, y esto va de la mano con el alto nivel de aceptación que tiene en la opinión pública. Es un gusto para mí servir a mi país, porque pues para eso me enlisté en el ejército. Me gusta andar trabajando, andar combatiendo, prestar ayuda más que nada, a darles un aliento de que pues aquí estamos y estamos para servirles. ¡Por Nacho! ¡Por Vicky! ¡Por Ernesto! ¡Por Carlos! ¡Por Héctor! ¡Por Víctor! ¡Por Raquel! ¡Por Yolanda! ¡Por Dulce! ¡Por Cristian! ¡Por Juan! ¡Por Paquito! La verdadera fuerza de nuestro ejército es la gente. Por eso nos esforzamos día con día, por cada uno de los mexicanos que sueñan con un mejor país, por el México que todos deseamos. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno Federal.
por su voluntad y su gran valor, por su disciplina y su servicio a la patria, por su valentía y su amor por México. Reciba esta medalla por ser la mejor mexicana y mi ejemplo a seguir. Ellos son los hombres y mujeres que dan la vida por ti. Unidos somos la gran fuerza de México. Con valor, construimos los cimientos de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. En marzo del año 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación legitimó la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado. En este nuevo escenario de batallas libradas en contacto constante con civiles, la necesidad de reformar el marco legal de su actuación se ha vuelto urgente. Si vamos a sacar al ejército a las calles, hay que establecer los parámetros de esa actuación, con límites en sus responsabilidades y el respeto absoluto a los derechos humanos, y que si hay alguna falta también, la consecuencia sea inmediata. En octubre de 2011, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, se creó una iniciativa para reformar el Código de Justicia Militar que consiste en dar la baja inmediata a los elementos que se unan o apoyen de cualquier modo al crimen organizado, estableciendo penas que van entre los 30 y 60 años de prisión. Asimismo, las reformas a la Ley de Seguridad Nacional pendientes de aprobación están orientadas a hacer más eficaz el combate contra el crimen, dando mayor certeza tanto a la sociedad civil como a las Fuerzas Armadas respecto a sus derechos y obligaciones. El comportamiento de las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos es hoy un tema central en el debate sobre la estrategia contra la inseguridad. Yo creo que hay una buena disposición del ejército a proteger los derechos humanos. El problema es que no se trata de una buena disposición. El problema es que es una institución construida para la violencia extrema. Entonces, por más que quieran apegarse a los derechos humanos, los estados de guerra son estados de excepción. Y ellos están hechos para trabajar en estados de excepción. Hay un gran reconocimiento a la labor que está haciendo el ejército. Y los abusos que algunos soldados o que algunos jefes puedan cometer no mancha la imagen del ejército como institución. Aquellos elementos que de manera individual tienen problemas o errores son sancionados conforme a derecho, conforme a la justicia. ¿Para qué? Para que todo nuestro personal cotidianamente practiquen y hagan de su forma de vida la práctica de los derechos humanos. La determinación tomada en 2011 por la Suprema Corte de Justicia para que sean tribunales civiles y no militares los que juzguen de presuntas violaciones cometidas por personal castrense a los derechos humanos es otro motivo de controversia. Una de las características de la disciplina militar, en este caso de la jurisdicción militar, es la prontitud y severidad en la aplicación de las sanciones. Uno de los propósitos de la jurisdicción militar es la ejemplaridad. Al ver los compañeros militares de aquel que ha cometido una falta que es castigada con prontitud y severidad, se constituye esto en una disuasión para evitar que ellos incurran en las mismas conductas. En la justicia militar hay una efectividad del 98%. El 98% de los delitos que se cometen en el fuero militar se castiga. Porque ahora nosotros los civiles somos los que vamos a castigar. Nada más que el problema es que en el mundo de nosotros los civiles hay una impunidad del 98% de los delitos que se cometen. Sería algo verdaderamente terrible. Mientras el debate sobre el desempeño de los militares en materia de derechos humanos continúa, el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos tienen ya algunos años de haber hecho suyo ese mismo tema. El tema de los derechos humanos, desde los años 90, en que el Estado mexicano lo toma como una de sus prioridades, las Fuerzas Armadas, acompañando instrucciones del gobierno y de todos los señores presidentes, ha venido desarrollando una serie de acciones con las cuales todo el personal
desde que ingresa a las Fuerzas Armadas, recibe capacitación en derechos humanos. En la Secretaría de Defensa Nacional, en el año 1991, se creó la sección de Derechos Humanos, en un principio, en la Procuraduría General de Justicia Militar. Ya en el año 2000 se estableció una subjefatura de Derechos Humanos en el Estado Mayor de la Defensa Nacional. En el año 2007 se creó la Subdirección de Derechos Humanos en el ámbito nacional e internacional. Y finalmente quisiera señalar que con fecha 1 de enero del año 2008 se creó la Dirección General de Derechos Humanos. El respeto a los derechos humanos forma hoy parte de la estructura jurídica y académica de las Fuerzas Armadas. Esto ha sido posible no solo por la adecuación de su marco regulatorio, sino por los constantes intercambios con instituciones civiles sobre esta materia y por una capacitación permanente que incluye el uso de una cartilla de derechos humanos por parte del personal militar. En octubre de 2011, una encuesta nacional levantada por la firma Beltrán y Asociados reveló que 7 de cada 10 mexicanos considera buena o muy buena la actuación del ejército en materia de derechos humanos. 7 de cada 10 mexicanos le considera la institución más confiable del país y 9 de cada 10 afirmó que debía permanecer en el combate contra el crimen organizado. Debemos esperar del ejército que sea muy respetuoso de nuestra legislación, de los derechos humanos, sin que esto mengue su eficacia. Es difícil, sí lo es. De ahí que cuando se menciona en un discurso ante muy diferentes públicos al ejército y la labor que está haciendo, el público aplauda. ¿De qué estamos hechos? Estamos hechos de un espíritu que no se cansa. Estamos hechos de una mezcla de pasión y entrega. Estamos hechos de la fortaleza de nuestras familias que nos esperan en casa y de todas las familias de México. Unidos somos la gran fuerza de México. Con la protección del Ejército y la Fuerza Aérea, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. La verdadera fuerza del ejército no está en los uniformes ni las medallas. Está en que Ana, Luis, Pedro y cada mexicano pueda dormir tranquilo, con la seguridad de que mientras ellos descansan, existe un grupo de mujeres y hombres que cuidan día y noche lo más importante del país, su gente. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno Federal. Además de prestar una valiosa ayuda en el combate contra el crimen organizado, el ejército continúa realizando las tareas sociales de rescate ecológico, de apoyo en casos de desastre y resguardo de instalaciones estratégicas y electorales, lo que le ha ganado siempre el reconocimiento tanto en México como en el plano internacional. En un mundo donde el cuidado del medio ambiente se ha vuelto imperativo, el papel del Ejército y la Fuerza Aérea ha sido y sigue siendo fundamental. Su contribución a la conservación de los bosques y suelos de la nación se da hoy a través de acciones concretas, como la reforestación, el tratamiento de aguas residuales, la elaboración de composta y la producción anual de millones de árboles en viveros militares. Asimismo, a través del Servicio Militar Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional capacita a millones de jóvenes que son elegidos por sorteo sobre los conocimientos básicos de la doctrina militar, desarrollando en ellos habilidades, valores y virtudes para contribuir y participar en la defensa de la nación, auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas o desastres a través del Plan DN3E. Todo esto con un absoluto respeto a los derechos humanos, buscando desarrollar y fortalecer en ellos
el sentimiento de unidad nacional y amor a la patria. Una mención aparte merece la participación de las mujeres en el Servicio Militar Nacional. Como parte del compromiso adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional en la promoción de la equidad de género, se capacita anualmente a miles de mujeres que de manera voluntaria desarrollan su servicio militar nacional. No obstante, son las labores de apoyo en casos de desastres naturales aquellas por las cuales los mexicanos han reconocido siempre al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Estas acciones se engloban desde 1966 en el Plan DN3E. En la fase de prevención se coordina con las autoridades civiles, en este caso de Protección Civil, para ver cuál es la zona de riesgo. Entonces se dan pláticas a las personas civiles para que en primera instancia empiecen a evacuar la zona que ya está contemplada para un riesgo. Ya en la contingencia se presenta el fenómeno y nosotros realizamos todas aquellas actividades de auxilio, de rescate, de cuidar la vida principalmente de las personas y ayudarlos a cuidar sus bienes. En la siguiente última fase se realizan todas aquellas actividades de recuperación en la cual, que una vez que pasa el fenómeno, ayudamos a toda la comunidad, a todas las personas a restablecer sus condiciones de vida y situación normal. Si bien las tareas de rescate incluyen algunos casos de desastre internacional, como en los casos del huracán Katrina en Nueva Orleans en 2005 y el terremoto de Haití en 2010, las muestras de agradecimiento locales son las que el personal militar recuerda especialmente. Los niños lo agradecen mucho, nos han dado cartas en la cual dice que gracias Ejército Mexicano por el apoyo que nos han brindado, y eso es una motivación más para que nosotros sigamos adelante con la labor. El Ejército Mexicano, especialmente reconocido en el ámbito internacional por lo que concierne al Plan DN3E, ha sido aceptado por unanimidad de sus miembros para ser sede y ejercer la presidencia del 30º ciclo 2012-2013 de la Conferencia de Ejércitos Americanos, de la que es miembro desde 2001. El Ejército Mexicano, al tomar la presidencia, adquiere la importancia para dirigir los trabajos, para dirigir los consensos a través de todos los eventos que son las conferencias, las reuniones, diferentes talleres, diferentes ejercicios en los cuales se logran los consensos necesarios para desarrollar ciertas acciones que benefician a los países de los cuales pertenecen los ejércitos. Hoy el Ejército y la Fuerza Aérea avanzan junto a la sociedad y al Gobierno de México en su propósito de construir un país mejor y más fuerte, tolerante, plural y democrático. El respeto a los derechos humanos en las Fuerzas Armadas, la incorporación de las mujeres a las mismas, la mejora en las condiciones de vida del personal militar, el contacto de las instituciones militares con las civiles, la apertura hacia los medios y hacia el escrutinio de la opinión pública forman parte del empeño del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos para insertarse en una sociedad cada vez más informada, crítica y moderna, y que le ha permitido proyectarse de forma internacional. Estos son los legados de una institución que es orgullo del pueblo de México. Estamos preocupados por servir a nuestro país, por servir a la ciudadanía y cumplir con nuestro papel. Es por ello que los mexicanos que servimos en las Fuerzas Armadas tenemos la convicción de estar sirviendo a nuestro país cotidianamente, indiscriminadamente, los sacrificios y requerimientos que nos imponga el servicio en armas. El pueblo de México está consciente de todos los sacrificios y los esfuerzos que hacen las Fuerzas Armadas para cumplir con su papel. Nuestro compromiso es con el pueblo de México.